Filipenses en el capítulo 1, dice desde el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y escuche esta promesa, o por vida o por muerte. Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y póngale atención, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, el Señor se glorifica en sus hijos, por vida o por muerte. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dice la palabra de Dios. Hermanos, todos algún día vamos a partir. Todos vamos a morir. La muerte no respeta edades, condición social, económica, religiosa, ¿no? Racial tampoco. Lo más seguro, hermanos, es que usted en su corazón sepa a dónde va después de la muerte. Y la Biblia dice que en Cristo tenemos vida eterna. Eso es lo más importante. Y si vamos a Apocalipsis 21, en Apocalipsis 21 dice la Escritura, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y mire la promesa, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y mire la promesa maravillosa, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, y estar con Cristo es muchísimo mejor. Hermanos, la vida eterna, si usted tiene a Cristo, es desde ya. Y una persona que tiene a Cristo tiene vida eterna, y si muere hoy, mañana, en cualquier momento, va a la presencia de Dios. Hermanos, quise leer estas dos porciones de la Biblia, porque quiero, hermano Carlito Ruales, a nombre de la iglesia, decirle que le amamos mucho a usted, a su familia, que nos unimos, hermanos, a este dolor temporal, a esta aflicción temporal de la pérdida de su mamá, pero sabiendo también que en la promesa de Dios nos vamos a volver a ver. Por esta pandemia muchos hemos perdido familiares, amigos. El dolor, hermanos, es normal, la aflicción, pero la consolación también es real de parte del Señor. Hermano Carlitos, que Dios le dé el consuelo y se mantenga firme en esperanza de las promesas del Señor, que son fieles y verdaderas. Igualmente, a su esposa, a sus hijos y al resto de su familia, que el Señor les dé la consolación. Amén, hermanos. Bueno, vamos, hermanos, a ir a nuestras Biblias, a Malaquías, por favor. Está antes de Mateo. Y vamos a leer solamente un solo versículo. Malaquías capítulo 3 y el verso 10. Malaquías 3:10. A medida que sigue encontrando esa cita bíblica, le ruego ponerse en pie
Espero que me alcancen los 45 minutos que tengo. Hermano Lenny, le voy a pedir un favor que me dé con tanto cuántos estamos en total, con niños y todo. Queremos mandar un reporte a las autoridades de cuánto nos estamos congregando para que no haya problemas. Malaquías 3:10, a la cuenta de 3, todos a una sola voz. 2, 3. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Incline su cabeza, pídale perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios. Vamos a dejarle nuestras vidas al Señor, que su Espíritu Santo tome el control de cada ser, para que nos dé sabiduría y entender tu palabra, para poder tener el valor de obedecerte. Es cierto que creemos en Dios, pero qué difícil es obedecer. Señor amado, por eso estamos aquí en tu casa de oración, para crecer y conocer más de ti a través de la Escritura. No son opiniones humanas, no son opiniones de una denominación religiosa. Señor, que nos hagas entender que es tu palabra, que son tus mandamientos, tus preceptos, tus principios para el crecimiento de la obra. Mi Dios, gracias por los hermanos aquí reunidos, que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender el mensaje y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Gracias a las personas que hoy nos visitan, a las personas que están siendo nuevas aquí. Hermanos, quiero aclarar un tema que se ha vuelto muy polémico en el medio cristiano, en el medio religioso, y es sobre el diezmo y la ofrenda. Hermanos, quiero hablar desde el punto de vista de la Biblia sobre este tema. Hermanos, el propósito de este estudio es que el cristiano, el Hijo de Dios, sepa bíblicamente lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda, y sobre todo lo que es obedecer al Señor y dar generosamente para su obra. Hermanos, la victoria en la vida cristiana se debe a la obediencia constante y permanente a Dios. Eso es todo. La victoria. Algunos dirían el éxito. Y para lograrlo, primero, mire, voy a hablar de 7 cosas. Una persona, si quiere tener la victoria en la vida, necesita haber invitado a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Levante la mano, ¿cuántos los de aquí han invitado a Cristo como su Señor y Salvador? Levante la mano. Levante la mano. ¿Cuántos le dijeron en algún momento, Señor, te abro la puerta de mi corazón y quiero que vengas a mi vida como mi Señor y Salvador? Ahí comienza, hermanos, a experimentarse la vida plena y abundante que Dios nos prometió. Segundo, debe haberse bautizado como testimonio público de que es un hijo de Dios, porque también es un acto de obediencia, porque es una ordenanza del Señor. ¿Cuántos de aquí se han bautizado? Levanten la mano, por favor. Después de haber creído, ¿cuántos se bautizaron? Los que no se bautizaron, por favor, acérquense a su servidor y dígale, pastor, en acto de obediencia, yo quiero bautizarme. Hermanos, y la obediencia a Dios realmente trae bendiciones. Es que ya me bautizaron de chiquito, ¿para qué otra vez? Bíblicamente dice, a los que oyeron y creyeron fueron bautizados. El bautismo es para los creyentes, no es para los bebés, para los recién nacidos. Es para los que creyeron en Cristo Jesús en el Evangelio. Tercero, ¿sabe dónde comienza la victoria? Cuando usted comienza a asistir y reunirse fielmente en su iglesia local. ¿Para qué? Para crecer en la palabra de Dios. Es que no se puede llegar a la iglesia solamente por un asunto religioso, por cumplir tal vez con un deber, para que Dios le bendiga. No, para buscar a Dios, como dicen algunos. Irás a la iglesia, buscarás a Dios. No, a Dios se le busca todos los días, porque Dios está afuera. No está aquí en estos 4 paredes encerrado, no, Dios está, es infinito, está en todo lugar. En cuarto lugar, ¿quiere tener victoria en la vida cristiana? Tiene que practicar las 3 disciplinas diarias. Orar, leer la Biblia y por sobre todo, obedecer. Número 5,
debe cumplir con la gran comisión. ¿Qué significa? Ganando almas todo el tiempo, todos los días, por el templo, por las casas, hablando del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo Jesús. Ahí va a tener victoria en la vida cristiana. Mire, yo estoy tan gozoso porque ahora no doy abasto con las personas que han aceptado a Cristo y discipulado por Zoom. Cantidad de folletos entregando a los hermanos. Es que el evangelismo va acompañado del discipulado. El discipulado del crecimiento, que aprendan de Cristo, que sepan de Cristo, que aprendan de Él. No solamente creer, sino que le conozcan a Él. Número 6. ¿Dónde comienza la victoria en la vida cristiana? Hermanos, viviendo en santidad, separado del mundo, honrando y glorificando a Dios con nuestro testimonio. No me diga que es cristiano y esté enredado con el mundo. Usted es un enemigo de Dios, dice la Biblia, si anda caminando en el mundo. Hermanos, estos 6 son muy importantes, pero la mayoría de los cristianos estamos cumpliendo estos 6, o tal vez menos, pero batallamos con el 7º principio para el crecimiento y la victoria, que es cumplir con el diezmo y las ofrendas de una manera generosa, espontánea e incondicional. Pregunta del millón. Ya me dijeron cuántos han aceptado a Cristo, cuántos se han bautizado, cuántos dan el diezmo fielmente. Levante la mano. Casi nadie. Por eso estamos en bancarrota. ¿Se dan cuenta que es el punto difícil? Y ahora quiero hacerles entender por qué es importante, hermanos, cumplir con esta parte de los principios divinos. ¿Cómo batallamos con este 7º principio? Hermanos, la historia de David debe servirnos como ejemplo porque David fue un rey muy generoso. Miren, cuando estaba recogiendo para ofrendas para el templo, dijo: paren, está demasiado ya, han dado en abundancia. Quiero llevarles a 2 de Samuel al capítulo 24, los versículos del 18 al 25. 2 de Samuel 24, versículos del 18 al 25. 2 de Samuel, capítulo 24, del 18 al 25, dice la palabra de Dios. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a este hombre? Vengo a comprarte una propiedad, para edificar altar, adorar al Señor, y para que cese la mortandad que Dios puso al pueblo por desobedientes. A eso vengo. Quiero que vayan entendiendo. Versículo 22. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey que bien le pareciere. Mire, usted es el rey, tome lo que quiera. Y ahí le ofrece y le dice: he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. El 24, memorícese, subráyese su Biblia. Y el rey dijo a Arauna: no quiero que me regales. No voy a recibir de ti nada gratis. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Hermanos, algunos creen que la iglesia es el ministerio de bienestar social. Creen que es el ministerio de finanzas, que tenemos que regalar dinero, que tenemos que ayudar. No, no es cierto, hermanos. Aunque usted no lo crea, acá se viene a dar. Usted viene a recibir la palabra de Dios, la bendición. Y cuando conoce la palabra, usted obedece y ahí vienen las bendiciones, porque toma las correctas sabidurías en su vida personal, familiar, en el trabajo, y Dios le prospera, entienda. Es al revés la cosa. Miren, cuando a Dios le dijo a Abraham: tienes que sacrificar a tu único hijo, al que amas. Miren, Abraham nunca puso reparos.
tomó un asno, la leña, unos cuantos siervos, tomó a Isaac y se fue al monte, hermanos, a sacrificar a su hijo. 3 días de camino. Hermanos, esa es la verdadera caminata de la fe. 3 días de camino para sacrificar, para dar a Dios la vida de su único hijo, para entregar. Aquí hacen, hermanos, caminatas de la fe para ir a pedir y llegan borrachos, lo peor. Amados hermanos, entienda lo que dijo el rey. No, yo no quiero que me regales, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y mire la bendición. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel, hermanos. Es dando como Dios contesta, no es pidiendo como Dios te contesta. No sé dónde nos enseñaron eso. Son esas iglesias del evangelio de la prosperidad. Hermanos, ahí hay un señor que se llama Cash Luna. Hermano, dice, a mí me enseñaron de pequeño que a la iglesia a ir con la Biblia para aprender y con la chequera para adorar. Y mientras más grande el milagro, tienes que ser más grande tu ofrenda. ¿Qué pasó, hermanos? Por eso, y por Juan paga Pedro, por eso que toda la gente que cree que así somos. Los políticos corruptos han cobrado el diezmo, coimas, mire, y creen que el diezmo es igual así en iglesia. No es así, hermanos. Y les voy a explicar por qué. Hermanos, para poder sentir paz, gozo, cuando se trata de dar ofrendas y diezmos, tenemos que hacer lo siguiente. Escuche bien, número 1. Primero tenemos que ofrendarnos a Dios, darnos a Dios, entregarnos a Dios, renunciar a todo, hermanos, y darnos a Dios. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Pero, hermanos, todavía tenemos parte de nuestra vida dada al mundo, a las cosas materiales, a la familia, pero a Dios nada. Decimos que es nuestro. ¿Sabe lo que significa Señor? Es dueño de todo. ¿Realmente Cristo es tu Señor? Si no le has entregado todo a Él, no es tu Señor. Tú sigues siendo el Señor. Mire, 2 Corintios 8, del 1 al 5, rápidamente. 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire esta iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hay pastores que estamos en pandemia, hay pastores que me botaron del puesto. Hermano, si fueras fiel con Dios serías muy bendecido. El verso 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, poniéndonos con muchos ruegos. Mire, con ruegos, por favor, déjenos que les den. Aquí rogando que nos den para la obra. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los santos no eran imágenes, los santos eran personas en vida haciendo la voluntad de Dios, sirviéndole al Señor. Verso 5. Y no como lo esperábamos. Vea el 5, por favor. Sino que asimismo se dieron. Asimismo se dieron, se entregaron. Hasta sus propias vidas querían dar por el Señor. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, ¿quieres ser generoso? Tienes que entregarte a ti mismo. Dejar tu vida en las manos de Dios. De paso, nada te pertenece. Hermanos, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el dueño de todo y fuimos creados para administrar. Nada nos pertenece. Hermano, ¿qué te vas a llevar cuando te vayas de aquí? Dime. Nada. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí como pastor. Ya estoy en la curva descendente. Alguien va a tomar la posta. ¿Qué me voy a llevar de esto? Nada. Nada. Va quedando para las futuras generaciones, para que conozcan de Cristo, salven sus almas y tengan vida eterna. Hermanos, cuando primero nos entregamos a nosotros mismos al Señor, el dar generosamente para la obra es tan natural.
Se hace con gozo, a pesar de que nos encontremos en pruebas, en escasez. Hermanos, esa es la razón que muchos dan más allá de sus fuerzas, sin esperar nada a cambio. Solo de esta manera, hermanos, no cuesta trabajo dar al Señor, para la obra, la extensión del Evangelio, para la salvación de las almas. Hermano, ¿cuántas personas cree que aquí, hermanos, conociendo a Cristo, salvaron sus hogares del adulterio, de las drogas, del alcoholismo? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas aquí, hermanos, estaban a punto de divorciarse, conocieron al Señor y el Señor salvó los hogares? ¿Cuántos, hermanos? Se han gastado miles, cientos de miles de dólares solamente para tratar en consejería y evangelismo. ¿A cuántas personas? Entonces, número 1, hermanos, tenemos que ofrendarnos a nosotros mismos. Número 2, tenemos que entregar a Dios el diezmo. Hermanos, después de habernos entregado al Señor, debemos darle lo que a Él le pertenece, que es el diezmo. El diezmo es el 10% de tus utilidades, de tus ganancias. Hermanos, si yo gano 1,000, les dije la otra vez, $100 son del Señor. A mí no me pertenecen, son de Él. El Señor me acaba de dar $1,000. Apenas son 100 para Él y el 90%, los 900 son míos. Hermanos, no te puedes quedar con algo que le pertenece al Señor. Por favor, entienda. Voy a hacerle una pregunta a un hermano. Hermano Pablito, ¿cuánto paga usted de luz mensualmente de su casa? $40. Usted puede decirle a la empresa eléctrica, no, este mes yo le doy $40. Con esta escasez, con esta pandemia, yo no le doy. ¿Qué cree que le va a pasar? Esos $40 le pertenecen a la empresa, no puede quedarse con eso en el bolsillo. Son obligaciones, entienda. Esos $40 le pertenecen a la empresa eléctrica. Y otros tantos a la empresa de agua potable, y otros tanto al internet, y otro tanto al arriendo, otro tanto al etcétera, hermanos. Son valores que no podemos dejar de dar. Iguales a Dios, porque Dios es al último. Le das de lo que te sobra, los pocos centavos y los chuecos y perforados. El 90% me queda. El 10% le pertenece al Señor. Eso tiene que entender. Eso es bíblico. Es una bendición quedarnos con un 90% de todo lo que Dios nos ha bendecido, porque Él nos ha dado. Nos ha dado salud, vida, inteligencia, habilidades, capacidades, destrezas para tener lo que tenemos. Hermanos, para todos aquellos que no creen en el diezmo, ¡ay, qué pastor, el diezmo fue del Antiguo Testamento! Mire, los 10 mandamientos fueron en el Antiguo. No matarás, entonces ahora hay que seguir matando porque es del Antiguo. No cometerás adulterio, es del Antiguo. Entonces, como es del Antiguo, ahora yo puedo cometer adulterio. ¿Qué les parece? Es puro pretexto nomás para no dar. Hermanos, en el Antiguo Testamento podemos ver a 2 personajes que dieron el diezmo por amor a Dios, libre, voluntariamente, antes de que sea parte de la ley. Génesis 14, del 18 al 20. Creo que me voy a tomar 2 horas, hermanos, para esto. ¿Aguantarán? ¿Sí van a aguantar, hermanos? Bueno, los que se fregaron son las parejas. Génesis 14 del 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién le dio? A Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Para qué le dio? Para la obra de Dios. Y ya van a ver quién es este Melquisedec. Génesis 28, del 20 al 22. Esto lo hizo Abraham y lo hizo voluntariamente. Génesis 28, del 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tremendo. ¿Con qué corazón le dio Abraham al sacerdote? Y ahora Jacob, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré. Hermanos, apartaré. Usted es de los que tiene apartado en unas cositas, estos $40 para luz, estos 20, y no se gasta para nada. Eso es apartar. Le pertenece a alguien y no puedo tocar. No es que después de reponer, eso es una falla de administración. Por eso estamos en graves problemas. Hermanos, el diezmo se dio antes de que fuera la ley. Otra, el diezmo es un mandamiento bíblico. Vuelva a Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Quizás me estén escuchando en todo el mundo. Y miren, hay bautistas. No les escuchen. Y famosos predicadores que dicen el diezmo no es bíblico. Hermanos, aquí ha habido gente que se va renegando porque dicen, aquí piden el diezmo que no es bíblico, que es del Antiguo Testamento. Dice, verso 10, traed todos los diezmos al alfolí. Traed. No dice si es que quiera, cuando puede, le conviene o le viene en gana. Traed todos los diezmos del alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa? Es la casa de Dios. Miren, en ese tiempo, quienes administraban eran los levitas. Y escúcheme, mírenme acá, por favor. De las 12 tribus de Israel, cuando el Señor les llevó a la tierra prometida, las 11 tuvieron, hermanos, terreno, tuvieron tierra. Se les repartió a todos, menos a los levitas, a la tribu de Leví. Porque eran los encargados, hermanos, de todas las cosas espirituales. Es por eso que las 11 tribus, hermanos, alimentaban al pueblo de Leví con los diezmos, con las ofrendas. Entienda. Eso hacían, que haya alimento en mi casa. Y mire la promesa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, yo veo la bendición de todos aquellos que son fieles en el diezmo. Y yo veo, hermanos, los tropiezos que tienen los desobedientes al diezmo. Yo he visto, hermanos, cómo Dios ha bendecido. Hermanos, esto se repite en el Nuevo Testamento. A ver, dice, pero pastor, deme argumentos en el Nuevo Testamento. Allá vamos. Primera de Corintios 16, verso 2. Primera de Corintios 16, 2. Mire, yo he visto de esta iglesia gente que ha vendido propiedades, que ha vendido cosas. Y yo digo, Señor, y no he visto que han hecho llegar un solo centavo a la casa del Señor. He visto en esta iglesia gente con tremendas riquezas, hermanos, y para el Señor, como nos saludamos ahora, ¿no? Puro codo, hermanos. Parece que así le saludan al Señor, como que el Señor estuviera con COVID. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, escuche bien, aparte algo. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jacob? Claramente, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ponga aparte algo, según haya prosperado sus ganancias, guardándole, para que cuando yo llegue no se cojan entonces ofrendas. Da el diezmo, para no improvisar con ofrendas, y que a veces en vez de ofrendas son limosnas. Está hablando del diezmo, aunque no literalmente. A ver, ¿cuántos de ustedes han visto en la palabra de Dios, en Escritura, la palabra Trinidad? No existe. Pero sí habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la Trinidad. Pero específicamente tienen que hablar del diezmo. ¿Qué no sabe que hay cosas implícitas y tan teólogos que son? Hebreos capítulo 7, versos del 1 al 4. Hebreos 7, del 1 al 4. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Hebreos 7, del 1 al 4. Hermanos, ¿quién era Melquisedec?
dice que era sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. En Hebreos 7, del 1 al 4, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz. ¿A quién se le da este calificativo en Isaías? Al Señor Jesús. Hermanos, muchos teólogos creen que Melquisedec fue Jesús, sumo sacerdote. Recuerden que el sacerdocio, hermanos, era solamente de la tribu de Leví, pero Melquisedec, hermanos, vean aquí en el verso 2, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. El 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Hermanos, es Jesús a quien se le dio los diezmos, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hermanos, bíblicamente, ¿quién es el sumo sacerdote ahora? Cristo Jesús. El Papa, ¿quién dijo el Papa? Es Cristo Jesús. Y mire, y Cristo Jesús no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Y Melquisedec no fue de ninguna tribu, no tenía genealogía. Entonces, hermanos, si somos cristianos, Cristo está vivo, ¿a quién se le debe dar el diezmo? A Cristo y su obra, por favor, entienda. A veces me da ganas de utilizar esas palabras de Kevin Wayne, no sean, mejor ahí me quedo. ¿Sí o no, Carlitos? La palabra está clara. Y el 4, considerar pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Mire, los judíos decían que son descendientes de Abraham, hijos de Abraham. Hermanos, y si somos hijos de Abraham, con más razón tenemos que dar como Abraham el diezmo, pues ¿no le parece? Vea lo que dice Gálatas 3:29. Ay, hermanos, si entendieran esta doctrina, la iglesia, por favor. Y han visto cómo sacan los memes, el diezmo, y qué teólogos que son, ¿no? El diezmo dijo que Dios se recogiera para dar a los pobres, para dar de comer, hermano. Un pobre lleno el estómago, si no tiene a Cristo, se va al infierno, hermano. ¿En qué parte de la Biblia dice que el diezmo fue para dar a los pobres, para dar de comer por aquí y por allá? Ese puede ser un ministerio de la iglesia alguna vez. Un hermano dijo, vea, pastor, aquí existe el suficiente espacio para dar de comer a los pobres. ¿Por qué no se da? Dije, amén, podemos. Entonces hágase cargo del ministerio. No, pues usted haga lo mismo. No, ¿tienen el don de embarcar nomás? Gálatas 3:29. Y si vosotros, escúcheme bien, sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos. Somos herederos de Abraham, de la promesa y también del cumplimiento, hermanos. Abraham dio el diezmo. Nosotros también sí somos herederos. Hermanos, Melquisedec era la figura de Cristo y a él se le dio el diezmo y también somos linaje de Abraham y estamos en el deber de dar el diezmo. Hermanos, Jesús aprobó el diezmo. Vaya a Mateo 23:23. Mateo 23:23. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis. Dice que verá, pastor, en ese tiempo como no había dinero, se diezmaba, como usted ve, las vacas, se diezmaba el asunto. Ya pues traiga, ¿cuántas vacas tiene? Tiene 100, tráigame las 10 vacas y yo les vendo. Pero es que para todo es pretexto, ¿se han dado cuenta? Le buscan la quinta pata al gato para no cumplir con el Señor. Por eso no hay bendiciones. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello de dar el diezmo.
pero el diezmo de corazón no para que lo vean los hombres. No podemos dejar de hacer aquello, de dar el diezmo. Hermanos, existen 3 razones para dar el diezmo. Por favor, en Malaquías 3, el verso 8, hermanos. Hay 3 razones para dar el diezmo. Número 1, Malaquías 3, 8 y 9. Para no robarle a Dios. El diezmo es de Dios, no nos pertenece, no es nuestro. Malaquías 3, del 8 al 9 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: es más, mire, como ahora todos, ¿no? ¿En qué? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hermano Pablito, ¿usted puede robarle a la empresa eléctrica? No, le van a dejar sin luz. Te vas a quedar sin bendiciones. Segundo, hermanos, para que haya alimento en la casa de Dios. La obra de Dios se sostiene por los diezmos de los cristianos. Todavía no estoy hablando de la ofrenda. De los hijos de Dios por la iglesia del Señor. Ahí en el verso 10 dice, Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Es bien claro, hermanos, que no falte. Hermanos, es increíble que nuestros misioneros se sostengan con $200 mensuales. ¿Se ha dado cuenta? Es más, hoy voy a recoger una ofrenda especial. La esposa de uno de nuestros misioneros tal vez da a luz hoy o mañana. Y dijo estos días: pastor, yo realmente mi mayor ingreso es el que nos da la iglesia. ¿Cuánto? $200. Y la esposa va a dar a luz. Algunos creen, hermanos, como se ve en la televisión, como ese apóstol Maldonado, casa de $7 millones, el otro que tiene jet. Aquí no, hermanos, ni para llantas tenemos. Aquí no venimos a lucrar, bíblicamente no, venimos a servir. No a ser servidos como otros. Hermanos, y número 3, para que Dios derrame bendiciones sobre todas aquellas personas que dan el diezmo de todo corazón. Por eso dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, el pastor de la iglesia es el primero en dar ejemplo en cuanto al diezmo. Vaya a Números 18:26. Número 18:26. ¿A quién se les daba el diezmo en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿A qué tribu? A los levitas. A los levitas. Y estoy hablando de que el pastor es el primero en dar ejemplo en el diezmo. Números 18:26 dice: así hablarás a los levitas y les dirás. ¿No encuentra números? Pero si ahí está el billete de la lotería suyo, hermano. Para ver si se sabe, este loto está ahí, en el libro de los números. Así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, hermanos, es herencia, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Hermanos, a mí me pagan un sueldo por el diezmo de la iglesia, y de ese sueldo tengo que dar el diezmo de los diezmos que vienen de la iglesia. Amén, hermanos. Si un siervo de Dios, maestro de escuela dominical, el que está aquí tocando, aún el niño al que le dan el $1 semanal, de ahí tiene que enseñar a dar el diezmo. Enséñele, para que cuando sea grande dé con generosidad y sea bendecido. Hermanos, no me importa si me dicen que me jacto. Aquí está el tesorero de la iglesia. Hermanos, él sabe que yo doy el 50%, hermanos, de mi sueldo a la iglesia como diezmo. Aquí está. No puedo mentir. Y cómo Dios me ha bendecido. Hermanos, y no se puede negar.
En 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice: Primero Timoteo 4, del 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lógico. Son apóstatas los que dicen que el diezmo no es para la iglesia, que se deben dar ofrendas y esas ofrendas se transforman en limosna de lo que les sobra. Una vez más, el diezmo le pertenece al Señor, de tus utilidades, de tus ganancias. Les quiero ser más claro. Usted es vendedor de electrodomésticos. A usted le cuesta, hermanos, al por mayor, le cuesta un televisor $200. Vende el televisor en $600. ¿Cuánto es su utilidad? 400, de ahí se da el diezmo. De tus utilidades, de tu ganancia. Tú eres una persona que tienes un sueldo fijo porque trabajas en el Estado en una fábrica. Ganas $1,200. Ese realmente es tu sueldo. Y de ahí das el diezmo. No es que pagas la luz, pagas el agua, pagas las pensiones, te queda $1 y de ahí das el diezmo. No es así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, distorsionan la palabra de Dios. Y aquí ha habido gente, hermanos, que ha indispuesto a muchos para no dar el diezmo. Hermanos, usted conoce la historia de la iglesia, cómo se ha hecho con esfuerzo. Cómo se ha hecho cada ladrillo, cada bloque de aquí, hermanos, ha costado sacrificio. Lo que estamos haciendo atrás, hermanos, es recogiendo cada centavo. Y de paso ya me quedan $8.33. Y todavía falta. Ahora, ¿qué son las ofrendas? El cristiano que se conforma solo con dar el diezmo y no le ha ofrendado nada a Dios, solamente le ha devuelto lo que a él le pertenece. Aparte del diezmo, el privilegio del cristiano es dar una ofrenda para Dios. Esas son las ofrendas. El 10% te pertenece a Dios, el 90% me pertenece a mí. Del 90% yo puedo dar ofrendas, que es muy diferente. Ofrendas, hermanos, para misiones, ofrendas para la construcción, y el diezmo es justamente para el sostenimiento de los obreros. Mira, aquí somos algunos, afiliados al seguro, misioneros con esposas, afiliados al seguro. Hermanos, se paga luz, agua, teléfono, internet, es tremendo. Pagamos una contadora, una persona que cuida, que hace el aseo, es alto. Es increíble. Y si quieres revise, hermanos, tenemos una contadora, tenemos libros, yo no llevo un centavo. Las ofrendas son justamente para eso. Hermanos, en 2 de Corintios 9, del 6 al 7, voy a dejar algunas cositas de lado. 2 de Corintios 9, del 6 al 7, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, con alegría o sin alegría tiene que dar el diezmo. A ver, le hago una pregunta capciosa. ¿Cuántos de aquí creen que el diezmo hay que dar generosamente? Levante la mano. Están equivocados, hermanos. El diezmo no se da generosamente, se da obligatoriamente. Vamos otra vez al hermano Pablito. $40 mensuales. ¿Eso es dar generosamente? No, pues obligatoriamente. ¿Sabe cuándo sería dar generosamente? Señores de la empresa, les voy dejando $60 más. ¿Quién hace eso? Es la ofrenda la que se da generosamente. El diezmo obligatoriamente. Amén, hermanos. ¿Quedó entendido? Hermanos, tengo que dibujar. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Esa es la ofrenda. Tenemos que dar de voluntad, de lo que nos cueste. Hermanos, de las primicias, de lo primero. Cada primer día de la semana, conforme a nuestras fuerzas, más allá de las fuerzas. No con tristeza, no por interés, con alegría, hermanos. Ahora,
Dios mío, dame estos 10 minutos. ¿Dónde deben de ser depositados los dineros de los diezmos y las ofrendas? La Biblia lo dice, Malaquías 3:10. Por favor, Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Dice la palabra, traed todos los diezmos, ¿a dónde? Hermanos, al alfolí. Hermanos, era una bodega, mírenme acá, no sé si la cámara me ayuda. Aquí estaba el sacerdote y era una bodega acá. Y aquí estaba el tesorero con unos más contando y guardando celosamente para la obra de Dios. En ese tiempo no había bancos, no había chequeras, no había cómo hacer transferencias. Pero había, hermanos, un grupo que administraba todo eso. Allá va. ¿Sabe dónde más? Vaya a Hechos 4. Hechos 4 del 34 al 37. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían ¿a quién? ¿Están leyendo, hermanos? A los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es generosidad, hermanos. Una vez más, si me dicen jactancioso, no me importa. Esta iglesia compró estos primeros 300 metros. Los otros 300 metros de aquí para allá ya eran de mi esposo y de su servidor. Y cuando el arquitecto dijo en 300 metros no hacemos nada, sino en 600, mi esposa y yo dimos los 300 a la iglesia. Que quede en la historia. Y el Señor nos sigue bendiciendo, hermanos. Y algunos les he visto que tienen tanto, hermanos. No sé qué pensar. En los actuales tiempos, hermanos, ¿ahora qué hacemos? Somos bautistas fundamentales independientes, los diezmos y las ofrendas van directamente a una cuenta corriente que está a nombre de la Iglesia Bautista Fundamental de Pinjo, firmada por el señor tesorero, que es el doctor Carlos Sánchez. Ahora tenemos un presidente que es el hermano Carlos Rales. Nuestra nueva secretaria, la hermana Jimenita Durán, son los que están al tanto de estos y alguien que ayuda a contar. Este servidor no toca un solo centavo. El sueldo que ha impuesto al servidor ha sido puesto por la iglesia. Yo no he exigido nada, ni que me paguen tanto, nada. Ha sido de voluntad. De esa manera nos manejamos nosotros. Nuestra iglesia lleva contabilidad y para ello tenemos una contadora profesional que está encargada de llevar al día las cuentas del IES, SRI, Ministerio Laboral. De esa manera funcionamos aquí. Por favor. Y finalmente, ¿un siervo de Dios debe percibir un sueldo, sí o no? Rápidamente, Lucas 17. Lucas 17 dice, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es que, hermanos, digno de su salario. No os paséis de casa en casa mendigando. El obrero es digno de su salario. Primera de Corintios 9, del 4 al 14. Primera de Corintios 9, del 4 al 14 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? Miren, el Señor Jesucristo tenía hermanos. 2 de ellos escriben la Biblia, Santiago y Judas, eran casados. Jesucristo tenía cuñadas, hermano. Qué chévere, ¿no? ¡Wow! Y Pedro, el primer papa, tenía mujer. Ahí está, hermanos.
¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segarán de vosotros lo material. Hermanos, está en la palabra. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ordenó el Señor, no el pastor. Hermanos, ¿por qué es que tenemos que trabajar? Porque la iglesia no está diezmando. Pastor, ¿por qué no trabaja a tiempo completo? Es que no me alcanza lo que la iglesia da. Algunos hermanos tienen que trabajar. Gracias a Dios son profesionales. Deberían tener un salario digno, pero no lo hay. Ya vimos cuántos diezman. No sé cuántos ofrendan. En 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si no provees para los tuyos, para tus misioneros, para tus obreros, para el pastor. Hermanos, yo me voy algún día de aquí. ¿Cree que el pastor que venga, hermanos, va a sobrevivir con el sueldo que yo tengo ahora? Y si tiene familia y todo, y tiene que rentar una casa, y tiene que educar a sus hijos dignamente. ¿O creen, hermano, que los misioneros están aquí para hacer voto de pobreza como los franciscanos? ¿Ah? Es por eso que algunos andan con sotana, fulana y mengana, hermanos. Y finalmente, ¿qué dice 1 Timoteo 5, 17 y 18? Primera Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Escuche, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos de doble honor. ¿Quieren verme un momentito acá? Sean tenidos de doble honor. Eso van a hacer desde el próximo domingo. No es que me van a ver, pastor, 1, 2, doble honor. No. Doble honor significa que el pastor debe ganar el doble del sueldo de uno de ustedes, de aquí, de los que gana más. Así debería ser, para que pueda sostener una familia, para que pueda abrir obras, para que pueda capacitarse. Hermanos, ¿cuánto cree que cuesta un pasaje para ir a los Estados Unidos, a México, a capacitarse? ¿Quieren seguir teniendo un grupo de obreros ignorantes? Por eso es que las obras no crecen. Mire cuántos templos están cerrados ahorita que no abren para nada. Entonces, hermanos, el diezmo es un mandamiento, es parte del Señor. Eso no podemos tocar. La ofrenda se da generosamente de parte del 90% que te queda. Si esta iglesia diera fielmente el diezmo, no tendríamos escasez. El señor secretario, tesorero, sabe, 2 años de sueldo le deben al pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia prestó un dinero porque hicimos un préstamo para terminar esto y hasta ahora no le acaban de pagar al pastor de esta iglesia
el total del dinero que el pastor prestó. ¿Por qué? Porque no hay fidelidad en la iglesia. Pero vean, el pastor, 2 carros, trabajo, hermanos. Y desde antes de ser pastor aquí en esta iglesia, y sigo trabajando. Y si lo que ven, hermanos, que tengo no es porque me sirvo de la iglesia. Como 2 hermanas se paran frente a mi negocio en la Mariano Egues. Ve esa casa. No sabría, pues es del pastor. Ve a dónde han sabido venir a parar los diezmos de la iglesia. Hermanos, no haga eso. Averigüe bien. Así es que, hermanos, ya sabe lo que es el diezmo y la ofrenda. Amén. La limosna piden solamente los pordioseros o dan de lo que les sobra. La iglesia sabe dar diezmos y ofrendas. Vamos a ponernos de pie. Que trabajen los pastores, pues que no se mueran de hambre. No, no es así la cosa. La iglesia no está cumpliendo con el Señor. Esta iglesia sería más grande, tendríamos más misiones. Estuviéramos abriendo obras en otros lugares, cubriendo todo el Ecuador. Mire, todavía falta Sogues, falta el Cañar, falta el Coca, Lago Agrio, falta Quevedo, La Maná. Hermanos, ¿cómo mandar gente de aquí? Y falta el mundo entero. Todavía no tenemos un misionero fuera del país. ¿Quién cree que sostiene todo eso? ¿Quién cree? Abrimos una misión, hermanos, mandamos sillas, mandamos un púlpito, mandamos amplificación, un proyector, caja gloria, todo eso les damos. ¿Cree que eso cuesta nada? Haga conciencia, hermanos, de que todo esto es para la extensión del reino. Amado Señor, te doy gracias. Y gracias, Señor, por aclararnos este asunto bíblicamente. A veces el desconocimiento hace que creamos más bien en las mentiras de afuera. No estamos aquí para extorsionar, para aprovecharnos, para hacer fortuna. Estamos para servir, a darnos nuestra propia vida por amor a tu nombre. Estamos ofrendándonos y entregarnos a ti, a tu obra, para la salvación de las almas. Señor amado, yo te pido que la iglesia sea responsable contigo, porque de ti vienen las bendiciones, a dar lo que te pertenece, a poner aparte lo que es tuyo. Y ahí encontraremos, Señor, bendiciones. Gracias, Padre. Yo espero, anhelo de todo corazón que los asistentes a este servicio hayan entendido estas verdades. Y es un compromiso entre usted y nosotros. Nosotros no supervisamos. Aquí no le hacemos auditoría a nadie, no les estamos investigando. Es entre usted y cada uno de nosotros esa responsabilidad. Y a usted no le podemos mentir. Gracias, Señor. Bendícenos el resto de este día, bendice la clase de parejas y el segundo servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.